Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre lo que es el manejo de la vía aérea. Como bien sabemos, la vía aérea es uno de los principales elementos a evaluar al momento de que nosotros estamos atendiendo a un paciente en el servicio de urgencias o en las zonas donde se ha ocurrido el incidente o en las zonas de desastres, ya que es uno de los principales factores por los cuales el paciente puede correr riesgo de vida, puede llegar a fallecer. Entonces, la vía aérea tiene como principal objetivo primero ventilar y oxigenar al paciente, ¿no? Al paciente que está o el paciente de trauma principalmente, ¿no? Tenemos que verificar que estamos en un sitio seguro y tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente ventile y oxigene de manera adecuada. Continuando, vamos a recordar lo que es de manera rápida la anatomía, ¿no? Porque está compuesto el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto principalmente por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, que a su vez se subdividen en bronquio derecho y bronquio izquierdo, como podemos ver en la figura. Y lo que va a dar la célula principal o la parte principal del sistema respiratorio, que vienen a ser los alvéolos, que son las unidades funcionales del pulmón, que van a estar encargados en el intercambio gaseoso, ¿no? Que es el brindar oxígeno, ¿no? Y eliminar CO2 del cuerpo. Y esto se da por medio de dos movimientos, el de inspiración, en el cual nos permite a nosotros inspirar oxígeno ambiental, y el de expiración, lo que nos permite eliminar el CO2, ¿ya? Mm, ¿Cómo es que nosotros vamos a gestionar la vía aérea? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la vía aérea se va a dividir en dos, el manejo de la vía aérea extrahospitalario y el manejo de la vía aérea intrahospitalario, ¿no? El manejo de la vía aérea extrahospitalario es el que se produce en, en los servicios o en el momento en que se ha producido un accidente o en un área de accidente o en un área de desastre, ¿no? Las primeras personas que llegan ahí generalmente son nuestros proveedores de salud de la primera cadena, que vienen a ser personal de salud de puestos de salud, personal capacitado como son bomberos o en este caso también serenazgo, ¿no? Que es una de las primeras personas que van a llegar al lugar donde se haya producido el evento, ¿no? Ellos van a evaluar de manera macroscópica el lugar, ¿no? El entorno donde se está produciendo el evento, van a evaluar si es que hay presencia de víctimas, ¿no? Y dentro de ello tenemos que evaluar a quienes se necesitan, a quienes necesitamos nosotros brindar un soporte de la vía aérea,
¿no? Posteriormente, una vez de que nosotros hayamos ya evaluado, examinado, ¿no? Vamos a planificar qué tipo de manejo le vamos a dar a estos pacientes, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un paciente en el área rural, en el área del accidente, en el área del desastre, que manejar un paciente que requiera una protección de la vía aérea en un área de quirófano controlado, como es un área hospitalaria, ¿no? También lo podemos subdividir en otras dos grandes, vamos a decir, mm, dos grandes formas, ¿no? Como es la gestión de la vía aérea de emergencia, en la cual si nosotros no protegemos esa vía aérea, no protegemos esa permeabilidad de la vía aérea del paciente, este simplemente va a morir a los pocos minutos. Y lo que se va a suceder con una vía aérea de urgencia, en el cual todavía nosotros podemos planificar, evaluar, ver qué tipo de manejo de vía aérea es adecuada para este paciente, ¿no? En cambio, en el caso de emergencia es prácticamente el hacer una evaluación tan rápida en menos de un minuto, ¿no? Y tener asegurada una vía aérea para el paciente en ese mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el riesgo de muerte de nuestros pacientes es muy alto. Recordar que al momento de nosotros llegar al evento que se ha producido, generalmente si es un personal que no está capacitado o es inexperto, pues va a producir un mayor incremento en la tasa de mortalidad de estos pacientes que tengan algún tipo de lesión de vía aérea, principalmente porque no la van a saber reconocer, no van a saber cómo actuar, ¿no? O porque no están en las capacidades de saber manejar una vía aérea. Entonces, como les estaba mencionando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que reconocer qué pacientes requieren o no el manejo, la gestión vamos a decir, protección de esta vía aérea, ¿no? Si son pacientes que respiran, ¿no? ¿Cómo es que están respirando? ¿Tienen esfuerzo respiratorio? Quizás están utilizando demasiado la caja torácica y demasiada ventilación, o vemos un desbalance de la caja torácica, o lo que vemos también es una este, estructura que esté dañada, ¿no? Podemos ver grandes lesiones a nivel de la parte facial o grandes lesiones a nivel de la parte cervical, ¿no? O a nivel torácico también, ¿no? En el caso de accidentes, apuñalamientos, todo lo que nos podamos encontrar, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pueden encontrar en un área de desastres. Esto principalmente para que nosotros nos aseguremos de que el paciente tenga una adecuada oxigenación y ventilación. Para esto, nosotros evaluamos el estado del sensorio del paciente. Si nuestro paciente está aturdido, somnoliento o obnubilado, podemos preguntarle, ¿no? Haciendo un estímulo doloroso o un estímulo físico al paciente para ver si tiene una respuesta verbal adecuada o no. El hecho de que nuestro paciente nos responda nos libera de carga porque este paciente en realidad tiene una vía aérea que puede estar permeable. Pero cuando yo sospecho que una vía aérea puede estar comprometida, cuando el paciente no responde, cuando hace sonidos raros al momento de respirar, pueden ser gorgoteos o puede tener quejido respiratorio, ¿no? O simplemente no vemos que el paciente esté ventilando, o sea, no vemos de que el paciente realice movimientos de inspiración y expiración. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que hacer una evaluación muy rápida. Nos menciona que esta debe de ser en menos de un minuto. Nosotros debemos de reconocer si el paciente requiere o no una protección de la vía aérea, ¿no? Para lo cuales tenemos que ver las posibles complicaciones ante las que nos podemos nosotros estar enfrentando. Lo que nosotros llamamos una vía aérea de difícil manejo. Recordar que al momento en que nosotros llegamos a la zona de desastre o a la zona de emergencia, el manejo de esta vía aérea ya de por sí la hace difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás no estemos preparados con todos los instrumentos necesarios o no tengamos las capacidades para poder hacer el manejo adecuado de esta vía aérea. No, nosotros tenemos que ver si nuestro paciente va a requerir o no un apoyo ventilatorio,
¿no? Y tenemos que ver si vamos a tener algunas dificultades, ya sean técnicas, de conocimiento o de tener los materiales necesarios, porque una cosa es que yo esté capacitada para poder administrar una protección de vía aérea en ese momento, pero que no tenga los elementos necesarios para poder hacerlo. Entonces, todas esas cosas nosotros nos tenemos que poner a evaluar al momento de hacer la atención de nuestros pacientes en zonas de desastre, ¿no? Y poder escoger qué dispositivos son los que yo puedo utilizar con cada uno de los pacientes. No es lo mismo manejar un paciente pediátrico a manejar un paciente adulto. No es lo mismo a utilizar dispositivos invasivos, llámese una cánula orotraqueal, que utilizar un dispositivo externo, ¿no? Como una máscara de ventilación, una cánula binasal para dar el soporte oxigenatorio al paciente, ¿no? No es lo mismo solamente dar oxígeno al paciente a través de una cánula binasal con un balón de oxígeno que nos puede ayudar, que hacer una ventilación no invasiva del paciente, quizás con una máscara de bolsa a mano, lo que nosotros llamamos la máscara de ambú, en los pacientes. Entonces, todas esas situaciones nosotros nos tenemos que poner a analizar al momento en que nosotros vamos a hacer una atención primaria en los casos en los casos de eventos de desastre, en los casos de eventos de accidente. Muy bien, ¿cuáles son los elementos que pueden estar asociados a una vía aérea difícil? Tenemos dos grandes eventos, ¿no? Primero, las alteraciones anatómicas que se pueden presentar en estos pacientes. Las alteraciones anatómicas que pueda tener el paciente, un paciente puede tener la presencia de una boca muy pequeña, puede tener la presencia de lesiones a nivel de la región facial, ¿no? Lesiones traumáticas, como podemos ver en la figura, está llena de sangre, quizás tenga fractura de mandíbula, fractura facial importante que se puede estar dando, ¿no? La presencia de cuerpos extraños, ¿no? El paciente puede estar atorándose con algunos restos que pueden quedar del accidente o de algún tipo de sustancia extra que haya fuera del cuerpo del paciente, ¿no? O enfermedades preexistentes. No es lo mismo evaluar un paciente delgado, joven, ¿no? Que evaluar un paciente obeso, adulto mayor. Es muy, como digo, es muy diferente el manejo que nosotros vamos a plantearnos con estos pacientes, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Al momento de nosotros evaluar al paciente, también tenemos que ver no solamente el entorno, ¿no? De dónde estamos, sino al mismo paciente, ver, este paciente presenta lesiones a nivel facial, este paciente es muy gordito, este paciente es un niño, un chiquitín, ¿no? No es lo mismo administrar o proteger la vía aérea en cada una de estas situaciones, por lo cual debemos de estar preparados para ello. Dentro de los elementos asociados para una vía aérea difícil, como ya les estaba mencionando, la parte ambiental, ¿no? El hecho de que el desastre se haya producido cerca a un río o la zona de desastre sea una zona llena de lodo, de barro, ¿no? Como lo que nos pasó cuando hubo el fenómeno del niño, ¿no? Y varias personas sucumbieron quizás ante la presencia de huaicos, ¿no? O en un terremoto, ¿no? En una casa que está a punto de caerse, ¿no? No es lo mismo querer salvar a estos pacientes y poder hacer una protección de la vía aérea en ellos, ¿no? Como les mencionaba, la falta de equipos necesarios. Una persona puede estar preparada, puede estar muy preparada para la atención de estos casos de emergencia, pero si no tiene los insumos o los elementos necesarios, simplemente va a fracasar en el manejo y protección de la vía aérea de su paciente, ¿no? La falta de preparación, recordar que no solamente es tener todo a la mano, sino seguirse preparando, seguir avanzando es lo principal, ¿no? El estrés con el que puede llegar el mismo auxiliar o el mismo personal que brinda la atención de primaria, ¿no? Puede llegar preocupado quizás porque no sabe ante lo que se va a encontrar y la no capacitación de esto. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros tengamos
mayor probabilidad de que nuestros pacientes puedan fallecer, ¿no? Y esta es una de las causas prevenibles de muertes en servicios o en servicios de emergencia o en servicios de manejo de zonas de desastre. Es la mayor causa de muerte en estos pacientes, pero que se pueden prevenir. Lo más, lo más importante es que estos pacientes no puedan presentar mayor dificultad para lo que es la ventilación ni mayor dificultad para lo que es la intubación si es que fuera necesario en estos pacientes, ¿no? Lo peor que podría pasar es que tu paciente no ventile y que tampoco lo puedas intubar por cada una de los siguientes elementos que les acabo de mencionar, ¿no? Porque puede ser que tu paciente ventile espontáneamente, pero que tenga alguna lesión facial que a ti ya te hace prever de que el paciente pues va a requerir a la larga una protección final de la vía aérea, llámese intubación, llámese cricotirotomía, llámese utilización de máscara laringia, los elementos de elementos de vía aérea supraglóticos, que ya lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Si el paciente no ventila y tú tampoco vas a poder manejar o proteger esa vía aérea, entonces el paciente simplemente va a fallecer, ¿no? En tus ojos se te va a ir, el paciente va a fallecer. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, vamos a recordar que tenemos la evaluación de la vía aérea, tanto tenemos la evaluación de la vía aérea, tenemos, por ejemplo, este acrónimo que es el LEMON, que es muy importante que el gestor de vía aérea debe de conocer muy bien. Como lo dice su nombre, para que ustedes se acuerden, es como decir limón, pero en inglés, ¿no? Lemon. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver, look external, o sea, lo que nosotros vamos a ver de manera externa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Nosotros lo que vamos a visualizar es justamente que el paciente no tenga lesiones, no esté con lesiones a nivel del rostro, de los labios, la nariz, es la principal ingreso de aire del cuerpo, ¿no? Que no haya fracturas, que no haya barba, porque a veces los pacientes que tienen barba o aquellos que tienen deformidades a nivel facial, tumores, ellos van a ser pacientes en los cuales nosotros no vamos a poder gestionar de manera rápida y eficiente una protección de la vía aérea, ¿no? Vamos a evaluar al paciente, para lo cual nosotros utilizamos una escala de medida, ¿no? Una escala de medida con las manos, ¿no? Vamos a utilizar la regla de los 3, 3 y 2, 3, 3 dedos y 2 dedos. En el primero vamos a hacer una medición de la apertura bucal, ¿no? Que tiene que ser de 3 centímetros, mayor a 4 centímetros. Nosotros vamos a decir de que la apertura bucal de ese paciente puede ser una vía aérea de fácil acceso. Pero si fuera una apertura bucal de menos de 3 centímetros o menos de 4 centímetros, vamos a decir de que eh, el manejo de esa vía aérea va a ser difícil. Asimismo, vamos a evaluar también lo que es el Malampati. El Malampati es evaluación de la apertura orofaringia del paciente, en la cual nosotros tenemos que ver principalmente lo que es la úvula, tenemos que reconocerla. Vamos a ver estructuras como el paladar blando, la úvula, la base de la lengua, ¿no? Si el paciente con la boquita abierta, nosotros podemos evaluar que tiene una úvula que se puede observar en su totalidad, de que no está comprimida por el piso de la lengua, entonces estamos hablando de que el paciente puede tener un mejor acceso a la vía aérea y que no vamos a tener muchas complicaciones. A comparación de que si no hay una apertura bucal buena, no es grande, es una apertura bucal estrecha, donde nosotros no vamos a poder visualizar la úvula y solo vamos a visualizar el piso de la lengua. Este es un tipo de clase 4, donde solamente vamos a ver de que el acceso ya de por sí a esta vía aérea probablemente sea muy difícil o requiera de otro tipo de manejo, ¿ya? Y la O, que viene a ser de obesidad.
¿no? Está comprobado en varios estudios de que los pacientes con un mayor grado de obesidad son más difíciles de intubar o de preservar la vía aérea. De por sí, estos pacientes, al tener el exceso de grasa que tienen a nivel del cuello, a nivel de la parte torácica, van a hacer de que la protección de la ventilación de estos pacientes sea algo más complicado de llevar. Y por último, tenemos la movilidad del cuello, ¿no? La movilidad del cuello. Si nuestro paciente puede movilizar su cuello, nosotros vamos a poder acceder rápidamente a una vía aérea segura. Pero si nuestro paciente por algún motivo, y generalmente esto siempre nos pasa en lo que es accidentes de tránsito, en accidentes, caídas, que generalmente pacientes que a veces se tiran del puente y tienen algún o tienen sospecha de lesión a nivel del cuello, pues nosotros no vamos a poder hacer una hiperextensión del mismo para poder acceder a una vía aérea. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar otras maniobras, lo cual va a retrasar o va a ser aún más dificultoso el manejo, la gestión de esta vía aérea, ¿no? Lo que quiero resaltar aquí es, por ejemplo, las 2 principales partes de este lemon, ¿no? Que es el Mallampati y lo que es las medidas, la distancia tiro-mentoniana, que es lo que les hablaba de la evaluación de los 3, 3 y 2 dedos. El Mallampati es la visualización externa que nosotros vamos a tener de la vía aérea superior, ¿ya? Y que esta tiene una sensibilidad del 60%, o sea, que nos va a decir que si el paciente tiene una buena apertura bucal, yo puedo ver muy bien la úvula y el piso de la lengua, pues en un 60% yo voy a poder acceder a una vía aérea sin dificultades, con una especificidad del 70%, ¿no? Y al contrario, si veo un Mallampati de clase 4, donde solo es visible el paladar duro, no tengo una buena apertura bucal, ni siquiera puedo ver la base de la úvula, pues difícilmente yo voy a poder acceder a una vía aérea rápida y voy a tener que utilizar otros mecanismos para la protección de esta vía aérea. Al igual que la distancia tiromentoniana, ¿no? En la cual lo principal es ver, ¿no? La distancia que existe entre el mentón y la tiroides, ¿no? Que esta debe de ser mayor a 6 centímetros. Nosotros lo podemos medir con nuestros deditos, que es aproximadamente mayor a 3 dedos, ¿ya? Nos dice de que vamos a tener un mejor pronóstico en acceder a una vía aérea adecuada. Pero si esta distancia es muy corta, pues estamos hablando de cuellos muy cortos, pues nos va a decir ya de por sí de que vamos a tener una vía aérea de acceso difícil, ¿no? Entonces, estos son nuestros principales elementos para valorar lo que es una vía aérea, ¿ya? Acuérdense ahora, cuando vean a sus pacientes, los vayan a recoger del lugar donde se presenta el evento, recordar primero, yo voy a evaluar si este paciente tiene algún tipo de lesión externa, lesión a nivel facial, lesión a nivel nasal, lesión a nivel bucal o lesión a nivel cervical, presencia de tumores, si son niños pequeños o mal desarrollados, ¿no? Todo eso yo lo tengo que evaluar en cuestión de un minuto. Yo tengo que evaluar si tiene una buena distancia del mentón hacia la tiroides, ¿no? Si hay una buena distancia, quiere decir si tiene un cuello largo o tiene un cuello muy corto, también te va a decir que estás enfrentándote a una vía aérea difícil. ¿No? Hacer un malampati y pedir al paciente si es que te colabora, que aperture la boquita, si tú puedes ver una apertura bucal grande, mayor de 4 centímetros, y si puedes observar la úvula en este paciente, pues te va a decir que acceder a esa vía aérea va a ser aún mucho más fácil. Y si tu paciente es obeso, ya de por sí es un factor de riesgo para un manejo de vía aérea difícil. Y si tu paciente, tú estás sospechando de que tiene algún tipo de lesión a nivel cervical, tú estás sospechando de que a ese paciente no lo vas a poder movilizar y por lo tanto no vas a poder acceder de manera rápida a la protección de la vía aérea. Entonces, ¿qué son los planes que nosotros tenemos que tener? Manejamos 4 tipos de plan, el plan A, B, C y D.
¿ya? Para lo cual primeramente, yo ya he identificado cuáles son mis factores de riesgo, si tengo más factores de riesgo o tengo muy pocos factores de riesgo para fracasar en el manejo de la vía aérea, lo cual me va a permitir a mí planificar. Quiere decir que me va a permitirme prepararme para el acceso de esta vía aérea de manera rápida. ¿Ya? Me va a permitir elegir qué tipo de protección de vía aérea voy a hacer. Tipo de protección de vía aérea primaria, la secundaria, o simplemente voy a optar por un plan C, o voy a decir que este paciente requiere un manejo de carácter quirúrgico. Como les estaba mencionando, eh, todos estos elementos, tanto de planificación, de preparación y de saber escoger qué es lo que yo voy a optar para el manejo de esta vía aérea en los pacientes, me va a permitir a mí disminuir mi tasa de complicaciones, que es lo que se quiere con estos pacientes. Cuando hablamos de un plan A, nos referimos a una intubación del paciente de manera primaria. Quiere decir que el personal preparado, el personal que ya tiene la adecuada capacitación y preparación, puede decir, este paciente tiene menor cantidad de factores de riesgo para una vía aérea de manejo difícil y puedo, con los elementos que tengo, porque también tiene que estar preparada en cuanto a insumos, puedo acceder a realizar una intubación primaria para salvaguardar esa vía aérea. Eso se hace a través de un laringoscopio y la introducción de una cánula orotraqueal que permite la obstrucción de esta vía aérea, ¿no? Porque evita de que a través de una bolsita que se insufla en el tubo endotraqueal va a ocluir, no va a permitir de que esa vía aérea se cierre y a través del tubo, que es un tubo hueco, como lo dice su nombre, va a empezar a ventilar el paciente, ¿no? Ya sea que lo coloques a un ventilador mecánico o que tú hagas de ventilador mecánico a través de una bolsa de resucitación, máscara, bolsa, máscara mano, que es lo que llamamos el ambú, ¿no? Pero si nosotros evaluamos a estos pacientes y vamos a ver de que presentan algunos elementos que pueden ya decirte de que tu paciente puede tener un acceso de vía aérea difícil, optamos por un plan B, ¿no? En el cual yo voy a prepararme, voy a utilizar otros elementos como es el videolaringoscopio, una máscara laringia o una intubación nasal del paciente. Hay diferentes formas de poder sobrevaluar la vía aérea. Dentro de ellas está las intubaciones que podemos hacer no solo oral traqueal, sino también las intubaciones que podemos realizar a través de las fosas nasales, ¿no? Pero si yo no tengo la expertise, yo no tengo la experiencia o he fallado en 3 intentos de una intubación primaria, pues yo tengo que pasar a oxigenar y ventilar a ese paciente con dispositivos externos como las máscaras laringias. La máscara laringia nos permite ventilar y nos permite oxigenar al paciente de manera adecuada, ¿no? Una vez de que nosotros hayamos fallado en una intubación primaria y hayamos tenido 2 intentos más de intubación fallida de manera como una intubación secundaria, llámese videolaringoscopía o intubación a través de una máscara laringia, nosotros tenemos que mantener de manera este, como, como como si fuera tu mantra y tú tienes que ventilar y oxigenar a tu paciente, para lo cual puedes utilizar dispositivos externos como son las máscaras laringias, que son dispositivos que tienen una punta de silicona a un lado y tienen un orificio de salida, como un tubo endotraqueal, ¿no? Que está hueco y que tiene una bolsa que se insufla para poder mantener sellada la vía aérea y te permite ventilar al paciente.
te permite brindar una ventilación en tu paciente y te permite oxigenarlo. Y una vez de que tú recuperas una buena saturación de tu paciente y que tu paciente esté ventilando, podría retornar a querer intubarlo, ¿no? A poder volver a hacer una intubación secundaria. Pero si fallas en todo, la única opción que nos queda es el manejo de la vía aérea quirúrgica, que es la cricotiroidectomía, que eso se realiza en un ambiente controlado, en un ambiente de quirófano, pero en muchas ocasiones en los ambientes de emergencia, en los ambientes de zonas de desastre, también se tiene que llevar a cabo por el profesional capacitado que lo debe de hacer, ¿no? No todos podemos acceder a una vía aérea quirúrgica. No. Una vez de que nosotros ya hemos identificado si nuestro paciente, primero, ventila o no ventila, si ventila, está consciente o inconsciente, está inconsciente, requiere protección de vía aérea, sí requiere protección de vía aérea. Hemos evaluado los elementos, ¿no? Este paciente cuenta con tales elementos que a mí me va a decir de que mi paciente no va a tener una vía de acceso de vía aérea fácil, ¿no? Vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a intubarlo o solo le vamos a ventilar y vamos a tener una adecuada saturación del paciente con dispositivos supraglóticos o dispositivos externos que nosotros también llamamos? Entonces, ¿cuáles son las maniobras? Nosotros tenemos que ver que si nuestro paciente no estamos sospechando de una lesión a nivel cervical, tenemos que utilizar maniobras de hiperextensión, ¿no? Cervical, en la cual nosotros vamos a colocar al paciente de una posición neutra a una posición de hiperextensión para alinear nuestros tres ejes, el oral, el faringio y el laringio. Todos, como se ve en la imagen, van a poderse alinear, van a hacer una línea casi perpendicular y nos va a permitir, uno, ya con esa maniobra, con ese solo movimiento, te permite liberar la vía aérea y te permite visualizar mucho mejor al momento de tú realizar una intubación. Pero si estamos sospechando de que nuestro paciente pueda tener una fractura o pueda tener algún tipo de lesión cervical, tú utilizarías otras maniobras, como son las maniobras de frente-mentón, que es un movimiento mínimo que nosotros vamos a hacer. Vamos a sujetar la frente en, a nivel del suelo del paciente y vamos a hacer un pequeño movimiento hacia abajo y vamos a este, eh, elevar lo que es el mentón hacia arriba del paciente y nos va a permitir movilizar lo menos posible la zona cervical y nos va a permitir la apertura de la zona bucal. Asimismo, vamos a realizar la tracción mandibular, que es una maniobra bimanual, lo puede hacer un solo operador, que es la tracción de ambos ángulos de la mandíbula, los vamos a tirar hacia la parte de arriba, o sea, la parte superior, y vamos a abrir con nuestros pulgares la boquita, lo que nos permite aperturar la vía aérea. Una vez de que nosotros hayamos hecho nuestras maniobras para verificar nuestra vía aérea, vamos a ver si el paciente ventila o no ventila. Si ventila, perfecto, procedemos a utilizar dispositivos externos de oxigenación, llámense ambú, llámese máscara laringia o llámese cánula binasal, si es que no tenemos ninguno. Pero si nosotros vemos de que nuestro paciente tiene algún tipo de obstrucción de la vía aérea, pues vamos a requerir hacer maniobras pero no tienen que ser a ciegas, esas maniobras se hacen con instrumentación para poder retirar las sustancias que pueden estar obstruyendo su vía aérea, ¿no? Si estamos ante un paciente con obstrucción de vía aérea, pues lo recomendable sería, si es que no podemos retirar, no tenemos los instrumentos para poder retirar lo que está obstruyendo al paciente, pues realizaríamos un manejo quirúrgico de esta vía aérea. Muy bien, entonces, como les había mencionado, nuestro primer plan, siempre que vamos a manejar una vía aérea, ya sea de urgencia o de emergencia, es
el poder hacer una intubación del paciente a través de una cánula o tubo endotraqueal que viene de diferentes números. Viene desde el número 1, que son para los más pequeñitos, hasta los tubos números 9 y 8, que son para los adultos. ¿Cómo calcular? Nosotros tenemos una forma práctica de calcular qué número de tubo podemos utilizar en nuestro paciente, ya que el diámetro del tubo que nosotros deberíamos utilizar en nuestro paciente se parece al diámetro de nuestro dedo meñique o el dedo meñique de la mano del paciente. No es lo mismo intubar a un niño que intubar a un adulto. Como ven en la figura, el tubo endotraqueal lo que nos va a permitir es la entrada de oxígeno con presión positiva a través de un dispositivo externo, como es un ambú, hacia el pulmón, ¿no? Aquí está obstruyendo, el tubo tiene en la parte final una cánula que está biselada, que nos permite el ingreso del aire, y tiene una cánula o un dispositivo que se insufla tipo un globito para obstruir justamente y acomodarse en toda el área de la de la tráquea, ¿no? Donde nosotros vamos a poder observar las cuerdas bucales. Nosotros tenemos que al momento de hacer la laringoscopía observar las cuerdas bucales y introducir a través de las cuerdas bucales este tubo este tubo orotraqueal para poder preservar la vía aérea, ¿no? Este es un manejo avanzado de vía aérea que ya pronto los vamos a capacitar para que también ustedes puedan aprender cómo es que deben de realizar la intubación del paciente, ¿no? Si no puedo nosotros, no podemos intubar al paciente, pues nosotros podemos utilizar dispositivos externos. Podemos utilizar primero el ambú, que es la máscara bolsa mano, quiere decir que tu mano aprieta una bolsa de silicona, a través de un dispositivo se conecta hacia una máscara de silicona que va a estar ubicada en la región nasal y oral del paciente a presión positiva. Vamos a administrar lo que es oxígeno a presión positiva y vamos a ayudar a ventilar al paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de utilizar una máscara de ambú? El problema es de que si tu paciente ha sufrido un accidente y tu paciente acaba de comer, por ejemplo, puede haber vómitos y se puede dar con mayor facilidad la aspiración por estos al sistema respiratorio. O sea, tu paciente puede tener una aspiración de la secreción gástrica y al final terminar complicando aún más el estado del paciente, ¿no? Pero este es un dispositivo muy ampliamente utilizado en tanto en los servicios de urgencia y emergencias y todos los vehículos que administran atención primaria deberían de tener esto dentro de su inventario, porque esto es lo que te ayuda a ti a poder ventilar a tu paciente, ¿no? Mientras llegas a un establecimiento, mientras llegas al servicio de emergencias. Cuando tu paciente está inconsciente, lo que sucede es que la lengua cae hacia atrás. O sea, imagínate, tu paciente está tirada en el suelo, está inconsciente, la lengua va a obstruir de por sí la vía aérea. Para lo cual se inventaron estas cánulas, las cánulas orofaringeas o las cánulas de Guedel, que nos sirven para poder justamente evitar esa caída de la lengua y permitir que la vía aérea esté permeable. Ojo, eso se tiene que hacer solo en pacientes en los que nosotros hayamos comprobado que la vía aérea esté sin obstrucción. Porque si tu vía aérea está obstruida, pues tú no vas a poder colocar una cánula, no vas a poder dar ventilación a presión positiva porque simplemente el paciente no lo va a recibir, no lo va a tolerar, no, hay algo ahí que está obstruyendo la vía aérea y por lo tanto no vas a poder ventilar a tu paciente, ¿no? Estas cánulas vienen de diferentes tamaños y son para diferentes tipos de pacientes, tanto desde bebés hasta pacientes adultos. La forma en cómo colocamos la cánula depende mucho de lo que queremos nosotros lograr. Nosotros podemos utilizar la colocación, ya sea
con un giro de 180 grados, es decir, colocar siempre la parte cóncava hacia arriba a fin de no dañar el paladar y una vez adentro, girarla 180 grados y con eso evitamos de que la lengua caiga hacia la parte de atrás y obstruya nuestra vía aérea, ¿no? Colocamos una cánula orofaringia y podemos realizar la ventilación a presión positiva con el ambú, ¿no? Lo que les decía, la administración o la colocación de lo que son nuestros sistemas de ventilación invasivos, no invasivos, que son la máscara laringia o nuestros elementos supraglóticos. Se menciona de que la máscara laringia tiene una mejor, vamos a decir, se adapta mucho mejor al personal de salud que no está capacitado, digamos, para intubar un paciente, ¿no? Porque tiene menor riesgo de producir daño o menor riesgo de que tú no puedas colocarlo bien la máscara laringe o menor daño de error, ¿no? Se introduce, como lo están viendo en la figura A, se hace una pequeña elevación del mentón, la máscara laringia se introduce en forma de C con la parte del vientre pegado a lo que es el paladar, a lo que es la lengua, el piso de la lengua, la parte cóncava a lo que es el paladar blando, se coloca directamente, se insufla porque tiene un sistema de válvulas dentro de esta región de aquí, que podemos ver acá como un diafragma, que es lo que tiene. Este diafragma se insufla y obstruye, vamos a decir, separa o protege la vía aérea, cosa de que vómitos, secreciones ya no puedan ingresar a la vía aérea y tu paciente pueda ventilar, ya sea con ambú o de manera espontánea, libremente, ¿no? Nosotros colocamos, insuflamos, colocamos el sistema de ambú, que es la bolsa que nosotros tenemos que apretar para poder dar la presión positiva y de esa manera ventilar y oxigenar adecuadamente a nuestro paciente. La posición final de la máscara laringia viene siendo la que les muestro en la figura. Tenemos, al igual que con las cánulas de Guedel, varios tamaños y colores que son los que los distinguen de, de los pacientes pediátricos y pacientes adultos. Ok. Y bueno, tenemos por último el acceso quirúrgico de la vía aérea. Nosotros lo que vamos a hacer es una cricotiroidectomía quirúrgica en la cual tenemos que distinguir la membrana que está a nivel de la tiroides y hacer una pequeña incisión y colocación de una cánula especial, una cánula que es una cánula laringia, ¿no? Que al igual que el tubo endotraqueal tiene una bolsa, una válvula que está al final, que lo que hace es insuflarse y quedarse atrapada en la vía aérea y dar pase al oxígeno o al aire para que pueda entrar y retornar fácilmente. Este tipo de manejo quirúrgico ya se hace en ambientes hospitalarios, muy difícilmente lo vamos a hacer en el ambiente extrahospitalario. Pero es importante reconocer, ¿no? Si nuestro paciente, yo no lo voy a poder intubar, ¿no? Yo no lo voy a poder intubar, es un acceso difícil o no estoy preparado para eso. Yo lo que tengo que hacer en todo caso es asegurarme de ventilar a mi paciente, proteger su vía aérea con estas cánulas de Guedel, ventilarlo a presión positiva con el ambú, ¿no? Y si no, o si tengo los elementos para colocar una máscara laringia, tenemos a la mano una máscara laringia, podemos realizar la colocación de dispositivos supraglóticos y con eso poder salvar la vida de nuestro paciente. La colocación tanto de la máscara de ambú, las cánulas de Gudel o de la máscara laringia son relativamente sencillas y que pueden requerir menos tiempo en cuanto a la capacidad para poder realizar este tipo de maniobras para salvar una vía aérea. En cambio, una vía aérea quirúrgica siempre termina siendo una vía aérea definitiva y es la última opción que manejamos para ventilar a estos pacientes.
Para poder recordar, hicimos un pequeño cuadro sobre el manejo de la vía aérea del AMBA. Recordar que el manejo de la vía aérea está supeditado generalmente solamente a el estado de emergencia, ¿no? Nosotros no vamos, excepto que sea un paciente que va a entrar de manera programada a una sala de quirófano, pero eso no es nuestro caso. Nosotros manejamos pacientes de accidentes, manejamos pacientes en zonas de desastre, manejamos pacientes que nos llegan al servicio de urgencia y que requieren el reconocimiento inmediato de saber si este paciente va a requerir de que protejamos su vía aérea y de esta manera poder salvarle la vida. Va a depender mucho si es un manejo intra o extrahospitalario. ¿Por qué? Porque el grado de error o el grado de fallar en el manejo de la vía aérea se va a exponenciar más que nada en los ambientes extrahospitalarios. Tenemos que diferenciar si estamos frente a una vía aérea difícil, como ya lo había mencionado, la parte anatómica, el hacer las mediciones con nuestros dedos, ver de que la distancia del cuello junto con la mandíbula sea mayor a 11 centímetros o de la tiroides al mentón sea mayor de 6 centímetros. En resumen, de que tenga un cuello largo o un cuello corto va a depender bastante de que nosotros podamos mm, predecir de que vamos a estar frente a una vía aérea difícil o no. Debemos de estar preparados, ¿no? Debemos de contar con los equipos necesarios, no solamente con los equipos, sino también debemos estar capacitados para manejar a estos pacientes. De nada me sirve tener los equipos y no estar capacitado, o al revés, de nada me sirve estar capacitada o no tener los equipos, ¿no? Para poder escoger, si yo estoy preparada, tengo los equipos adecuados, estoy capacitada, podría yo ver que en estos pacientes que tienen un bajo valor de probabilidad de tener una vía aérea de manejo difícil, poder hacer una intubación primaria y de esta manera trasladarlo al servicio de emergencia lo más antes posible. Pero si yo no voy a poder tener los equipos necesarios o no voy a estar preparada, simplemente tendría yo que mantener una ventilación del paciente a través de una máscara laringia o a través de dispositivos de presión positiva como son la máscara bolsa mano o máscara que es el ambú, o a través de una cánula de Guedel o cánula o a través de una cánula, ¿no? También a través de esta cánula podríamos tal vez pensar en la forma de administrar oxígeno o al menos liberar esa vía aérea, ¿no? Y recordar de que la vía aérea al final solamente la vamos a mantener como último recurso, la colocación de dispositivos quirúrgicos ya como el manejo final de la vía aérea, ya como última parte, ¿no? O como el último recurso. No puedo ventilarlo, no puedo intubarlo, tiene un acceso muy difícil, es un trauma facial muy extenso y solo me queda libre el cuello, pues yo me planteo ya el manejo quirúrgico de esta vía aérea, ¿no? Como último recurso. Asimismo, recordar que tenemos que estar vigilantes de lo que son la evaluación externa de nuestro paciente. Siempre ver, siempre ver, siempre ver si es que nuestro paciente tiene lesiones, tumoraciones, malformaciones, si es que nuestro paciente tiene algún tipo de obstrucción también. Bueno, y con esto estamos dando la introducción sobre el curso que vamos a tener en el Hospital Carrión sobre el manejo de vía aérea, esto dado para los proveedores primarios de salud en nuestro ambiente, en nuestra región. Espero que les haya gustado la pequeña exposición. Vamos a ampliar mucho más esto cuando vengan a la práctica. Yo sé que tal vez algunos términos hayan quedado un poco confusos para ustedes, ¿no? Porque recién están empezando a entrar en este manejo del paciente de la vía aérea. Muchísimas gracias a todos por la atención. Ya nos estaremos encontrando el 27 en nuestro curso práctico. Gracias.